Pero entonces quiero mostrarles cómo volvemos a retomar con el negro, que no quiero que se me confunda. Estoy de acá para allá repitiendo exactamente lo que hay aquí para abajo, ¿listo? Tal cual, mira. Acá coloqué el verde porque acá estaba el verde, acá coloqué un verde porque está el verde. Ahorita tengo que empezar a meter esta línea negra, ¿listo? Pero entonces les voy a mostrar, porque creo que de pronto esa parte no está muy clara. Acá pues estoy haciendo lo mismo de esta línea, ¿sí ve? Está a la misma altura. Pero entonces, ¿cómo hago esto? Voy a terminar este diseño y les voy a mostrar con el otro, ¿listo? Hice 4 negros, 2 sobre negro, 2 sobre crema. Ya me va quedando corrido, como ya les había explicado. Y si pueden ver, acá ya quedó como yo les expliqué. El otro quedó diferente porque pues era el motivo donde se empiezan las primeras vueltas, ¿listo? Entonces acá voy a hacer 6 amarillos para tapar el negro. Recuerden que les había dicho que de negro solo iban a ir 2 para como para recalcar el centro del rombo, solo para eso. Ya, ahí ya, este es el centro del rombo. Ya, acá estamos empezando como si fuera esta vuelta, ¿listo? Entonces lo mismo, corro para acá, miren, aquí los corrí para acá. Ahora estos van a ir corridos para acá. Creo que ahora sí me van a entender un poco mejor a qué me refiero cuando les digo que van corridos. Listo, los mismos 4, pero miren, ya van hacia adentro. Ya luego entonces van a quedar solo 2 amarillos como este, listo, y luego ya van a quedar solo 6 azules. Creo que ahí ya me explico un poco mejor, ya me supe dar a entender, listo. Pero les voy a enseñar un poquito más porque quiero que enseñarles también cómo se mete el negro, listo. Que no vayan a errar en ese paso, porque si no, no le va a dar para recogerse en el centro. Listo, acá voy a terminar con mis 4 cremas. Acá es muy fácil porque si yo tengo que hacer solo 4 cremas, es obvio que me van a sobrar 2. Ya tengo mis 4 cremas como acá, pues me sobraron 2, que ahí es donde voy a empezar los negros. Entonces tengo que tener en cuenta que antes de esta línea negra ya yo estaba haciendo de 4 en 4 por cada vuelta de negro, solo eran 4. Entonces vuelvo a lo mismo, a hacer solo 4. Entonces acá voy a hacer 2 y sobre negro haré 2 más para un total de 4 puntos negros. Listo, ya así vamos a subir de 4 puntos negros, 4 puntos negros, ok. Ya no vamos a hacer más la línea era solo para recalcar el centro. Entonces vamos a meter otra vez el verde, que este verde tenemos muy claro que es el verde que va abajo. Entonces vamos a repetir exactamente lo mismo. Vamos a meter todo el verde hasta acá y acá empezamos a hacer 2 negros. Encima de estos 2 negros va a ir verde, encima de estos 2 va a ir negro, para que nos quede así nos tiene que quedar exactico. Listo, igual tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11 verdes. Por si tienen duda, cuéntelos. Aquí abajo tengo 11 verdes, 4 negros. Entonces acá tengo que tener 4 negros, 11 verdes. Listo, y ya acá abajo tengo 2 negros, entonces acá tengo que hacer 2 negros. Acá abajo tengo 2 verdes, pues hago 2 verdes, 2 negros, 2 negros y obviamente 11 verdes, 11 verdes. Listo, igual que esta, tengo 4 negros, pues acá tengo que tener 4 negros. Esta línea lo que hace es separarme esta parte de abajo de la parte de arriba, pero entonces esta parte de abajo es lo mismo que voy a hacer acá para arriba. Listo, entonces voy a adelantar un poco y ya nos vemos para continuar. Ya avancé unas vueltas, miren acá, ya le metí el verde. Quiero eso, que cheque
Y así como hicimos de la vuelta negra hacia abajo, eso mismo estoy replicando hacia arriba. ¿Listo? Entonces el amarillo se va a empezar a alargar acá, y acá tengo que en la otra vuelta meter el verde. Listo, acá quería mostrarles un poquito de cómo van a meter este amarillito, y también quiero enseñarles cómo se ha ido cerrando el rombo. ¿Sí ven? Entonces acá tenía 6 amarillos, ya acá tengo 6 amarillos, acá tengo 2, acá 2, y vean cómo se va cerrando hacia adentro. ¿Sí ven lo hermoso que se ve? Se ve precioso. Ya va tomando forma el rombo, y lo mismo la estrella. Voy a apretar un poquito este negro que está muy suelto, y meto el amarillo. Este verde está muy ajustado, pero ahí pasó. ¿Listo? Acá ya tengo 2 verdes. Esta parte quería enseñarles, esta precisa. Listo, acá tengo 2 verdes, acá abajo tengo 2 negros, entonces ahí tiene que ir 2 negros. Listo, para que me quede igual que la parte de abajo. Acá encima de los 2 negros tengo 2 verdes, entonces voy a hacer 2 verdes. Listo, ahí está. Al lado otra vez los negros. Quería aclararles esa partecita, porque yo sé que se los he dicho varias veces, pero también tengo claro que se nos van pasando cositas. A mí me ha pasado que de pronto empiezo a tejer y llega el momento que digo, pero ¿qué es lo que debo de hacer acá? Entonces por eso quiero mostrarles, volver a recalcar estas partes que son un poco confusas. Esta parte de acá, esto también quería mostrarles, esta parte de acá está más larga, me salieron más puntos, porque es lo que yo he venido hablando con ustedes. Siempre el principio y el final me quedan diferentes, por ser el principio. Entonces, este negro tuve que hacerlo más largo para poder que los colores se corrieran para acá. Entonces, por ser este mi último motivo, queda diferente. Esta parte también quería hacerles saber a ustedes que también es posible que les haya quedado así, pero no pasa nada, hace parte del diseño que no quede como los otros. Listo, y va a quedar un poquito más largo. Quiero mostrarles cómo va el rombo. Ya se empezaron a cerrar los colores, solo me falta cerrar el salmón, el amarillo, y por último el negro, que queda igual. Acá quiero mostrarles algo. Acá hemos ido metiendo tal cual como estaba, ¿sí? Entonces yo les había explicado, ya este negro es este negro, estos verdes son estos. Aquí vamos en esta vuelta. Listo, entonces les quiero mostrar cómo voy a meter estos 2 amarillos. Listo, para que no se nos vayan a perder en esta parte. Entonces lo mismo,
llevo 11 amarillos, perdón, 2, 4, 6, 8, 10 y este es mi 11 amarillo. Listo, quiero que quede muy claro. 2 amarillos antes, aquí voy a hacer el negro que estoy haciendo corrido. Mira que me quedó en el anterior. 1 y 2 para que me quede corrido. Entonces sobre este negro voy a hacer los 2 amarillos, que son estos 2 de acá. 1 y 2. Y sobre verde, pues va verde. A ver, está bastante apretada este punto. Listo. Sobre negro va negro. Quería era aclararles ahí para que no se me enreden en esta parte. Entonces encima de estos 2 negros vamos a meter los 2 amarillos, los 2 que coloqué acá. Y en la otra vuelta ya no van a ser 2 sino 4 amarillos. No se les olvide siempre hacer el negro. Listo, que mire cómo se va abriendo hacia los lados. Eso era lo que quería mostrarles. ¿Sí ven? Entonces se va formando una X. Si la vemos así, se está formando una X. Perfecto, y así vamos. Acá pues voy a reducir igual que hice acá. 4 salmón, 2 azules, 4 salmón, y así vamos avanzando. Se está viendo hermosa, me encanta este diseño modificado para que no sea igual a todas las mochilas que vemos en los tutoriales o en YouTube. Listo. Ya terminé el diseño de mi mochila. Ya los 3 motivos, perdón, quedaron 1, 2, 3 motivos. Terminé con una vuelta. Yo tengo 188 puntos. Los tengo desde un principio. Les dije había 188 en la base, pero al terminar siempre deben de contar esta última vuelta. En mi caso necesito 190, ya que voy a hacer los huecos de 19 puntos. Entonces aumenté 2 puntos. Esto se puede hacer solo cuando nos falta 1 o 2 puntos. Si nos falta más de 2, 3, 4, 5, nos toca modificar nuestra división. Entonces yo tengo 190 puntos alrededor, los dividí por 10, tengo 19 puntos. Así, por lógica, en fin. Estas son cositas que vamos a aprender paso a paso, ¿listo? Entonces les voy a mostrar cómo distribuyo mis 19 puntos para que ustedes entiendan cuando les diga los ojales se hacen cada 19 puntos, cada 20 puntos, cada 30 puntos, tengan la idea cómo van a distribuir esos puntos. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos para hacer los ojales. Bueno, acá voy a hacer un punto negro para no empezar los puntos al aire desde el principio. Estos se llaman puntos al aire, ¿listo? Porque van a ir agarrados solo de estas hebras, no de la mochila, solo de esta. Entonces empiezo, este no lo voy a contar, voy a contar estos desde el momento que hago el primer punto al aire. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo me voy a quedar con 6 puntos al aire. Recuerden siempre jalar las hebras y más que todo acá, ya que los puntos están al aire, no me agarro de la mochila. ¿Listo? Entonces tengo 6 puntos al aire y voy a contar en la parte de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como tengo 6 al aire, acá tengo 6, pues me voy a agarrar del punto 7, ya que los 6 puntos están arriba
Quiero que les quede muy claro eso, ¿listo? No voy a tener acá 5 y me voy a agarrar en el 7, no. Si acá tengo 6, me salto 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el punto 7 empiezo. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, hagan sus puntos cada 19 puntos, o bueno, yo voy a hacer mis puntos cada 19, ya que así me acomodé. Los 19 se cuentan desde acá, desde estos 6 en adelante. Entonces, tengo acá 6, este es mi punto 7, este es mi punto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y este es mi punto 19. ¿Listo? Este es mi punto 19. Entonces, un momento que se me desbarató mi punto 19, 18 y 19. Listo, acá está. Hasta ahí tengo 19 puntos que están distribuidos de la siguiente manera: 6 al aire, 6 puntos al aire, 7, 8, 9, 10 hasta llegar al punto 19. ¿Listo? Entonces ahí tengo distribuidos 19 puntos. Cuando yo les diga vamos a trabajar con los ojales cada 25 puntos, sencillo, entonces cuentan 6 al aire, siempre me gusta de 6 para que no quede ni tan grande ni tan pequeño el ojal. 6 puntos y empiezo a contar 7, 8, 9, 10 hasta que lleguen al número que ustedes tienen planeado, sea de 10 puntos, de 20 puntos, de 30, de 31, no importa. Ustedes sacan esa división contando todo el borde de la mochila, dividiéndolo. A mí me gusta dividirlo por 10, porque pues por lógica me va a dar un número más fácil de ubicar. ¿Listo? Pero también lo pueden hacer por 8, por 12, la cantidad de ojales que ustedes quieran en su mochila. ¿Listo? Bueno, acá tengo 19, entonces por lógica voy a hacer mi otro ojal y lo mismo, voy a ocupar 19 puntos porque así distribuí los 190 que tengo. ¿Listo? Para que me salgan 10 ojales. Lo mismo, 6 puntos al aire, entonces empiezo a contar a partir de ya 19 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Recuerden sostener, recoger un poquito para que estos hilos no se noten acá. Entonces se va jalando poco a poco para que no se recoja la mochila, pero que tampoco se noten los puntos. 6. Voy 6 de mi segundo ojal. 6. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo, pues voy a hacer el séptimo punto. Quiero que les quede muy claro eso. Entonces, punto 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y mi punto 19, que estos son los únicos puntos que voy a usar para mi ojal. ¿Listo? Entonces miro por detrás siempre. En esta vuelta es muy importante ya que estamos usando solo un color y los otros están atrás. Checarlos y alar, así sea uno por uno. Lo voy alando, vea, ahí ya escondí el verde, por ahí se ve un poco del amarillo, lo voy a alar, ahí ya se escondió. Veo un poco del azul, lo voy a alar. Esto debe de hacerlo cada vez que haga un ojal, miren, para que nos quede pulcro, bonito, no se nos floree, que hay personas que empiezan a floreársele en la vuelta de los ojales, porque acá no lo aprietan, entonces los hilos lo hace ver más. Ahí está quedando perfecto. ¿Listo? Y así ya tenemos dos ojales. Yo voy a terminar esta vuelta y comparamos cómo les quedó, cómo me quedó. Y ya para continuar, ya que le voy a hacer creo que 3 vueltas más por encima de esta,
para que termine de verse mejor mi diseño. Así acabé mi mochila. Le voy a dar una vuelta más, pero entonces quería mostrarles cómo corto estos hilos. ¿Listo? Ya checo que no quede nada por detrás, los voy mirando, está todo perfecto, muy bonito. Estas vueltas me ayudan primero a darle altura y segundo a que el cordón tome mejor posición. ¿Listo? Entonces acá voy a meter el negro, que es con el que yo le voy a dar realmente la última vuelta. La última vuelta se la voy a dar es con negro. Entonces acá voy a hacer un puntito con negro bien apretadito, que este punto va a ser para sostener todos mis hilos. ¿Listo? Como con el único hilo que terminé tejiendo fue este, porque los otros realmente los usé fue de relleno, halo un poquito mis hilos, un poquito. La idea no es que sea mucho, sino un poco, y los corto todos. ¿Listo? Miren, no corté este porque este sí necesito dejar un buen pedazo para guardar por dentro de estos, porque este sí está acá. Entonces si lo corto ahí es posible que mi trabajo se desbarate. ¿Listo? Entonces este no lo voy a cortar con estos. Estos son los únicos que no pasa nada porque están por dentro. ¿Listo? Lo voy a cortar, no necesito cortarlo tan a la raíz porque para eso los jalé un poquito. Ahí no se veía, ahora acá creo que se ve mejor. Miren, tranquilitos, no corté el negro, no corté el salmón. ¿Listo? Ya estos, ya no voy a trabajar más hilos. Qué alivio, acabé, ya no más hilos. Listo, acá los tiro. Miren, no se va a quedar viendo para nada, para nada. Este, para que no se note, lo voy a dejar ahorita y lo guardo. ¿Listo? Ahorita les enseño cómo lo guardo. No lo quiero cortar todavía porque esta vuelta que voy a hacer va de la siguiente forma. Tenía un punto bajo, listo, como los que hemos trabajado todo el tiempo. Ahora voy a hacer 2 cadenetas, 3 cadenetas. Listo. Voy a enhebrar este punto. No sé si ustedes lo conozcan, pero pues creo que esta es la oportunidad de enseñárselos, ¿no? Ya que estamos en estas, pues vamos a terminarlo así. Enhebramos. Esto es enhebrar o cargar la aguja, ¿sí? Tenía 2 puntos, 3 cadenetas, enhebro o cargo la aguja y en este mismo punto voy a hacer un punto alto. Esto es un punto alto. ¿Listo? Entonces tenía punto bajo, 3 cadenetas, cargo mi aguja o la enhebro. En el punto que tenía saco mi hilo, así me queda. Ahora agarro la aguja o cargo, bueno, dejémoslo en que se llama cargar. Perdón que se me corrió. En que se llama cargar. ¿Listo? Entonces voy a cargar la aguja, paso una sola hebra, tengo 3, paso 2 hebras y por último paso las 2 que me quedan. ¿Listo? Esto se llama punto alto o punto vareta. ¿Listo? Ahí quedó. Voy a contar, como hice 3 cadenetas, voy a contar 3 puntos, 3 cadenetas en la parte de abajo. 1, 2, 3 y esta que es la cuarta, ahí voy a hacer un punto deslizado, que es pasar totalmente la hebra que acabo de agarrar. ¿Listo? Vuelvo a repetirles, les voy a repetir. Quiero que lo vean muy bien, que lo aprendan perfecto. ¿Listo? Entonces, tengo mi punto bajo, lo termino, 1, 2, 3 cadenetas. ¿Listo? Voy a cargar la aguja o voy a enhebrar. En este mismo punto voy a sacar mi hebra para que me quede un total de 3 hebras en mi aguja. Quiero que las vean bien. 3. Listo. Ahora cargo la aguja, la saco por una sola hebra, cargo, la saco por 2 y cargo, la saco por la tercera. ¿Listo? Ahora acá voy a contar. ¿Dónde sé yo que tengo que agarrarme con un punto bajo? Pues voy a contar 1, 2, 3 que equivalen a las 3 cadenetas que hice. Y entonces en el cuarto, pero entonces hago es punto deslizado. ¿Listo? Ahí quedó. Me va a quedar como una manzanita, como una
Yo les digo que quedan como moritas, como unas moritas, ¿listo? Entonces esa es. Ahora vuelvo a hacer 1, 2, 3 cadenetas, ¿listo? No necesita que queden tan apretadas, estas ya pueden quedar sueltas. Vuelvo, cargo mi aguja dentro de ese punto, saco la hebra y voy a hacer lo mismo. Cargo, saco una hebra, cargo, saco 2 y cargo, saco por último las últimas 2. Lo mismo, 1, 2, 3 y en la cuarta hago el punto deslizado. ¿Listo? Ahí estoy aprovechando para guardar el hilo salmón. Realmente no se ve mal y como esta última vuelta fue en este color, no se nota siquiera. Voy a mostrarles una vez más y ya con eso creo que podemos terminar la vuelta. ¿Listo? Ya con eso creo que les queda claro qué es lo que quiero que hagan. ¿Listo? 1, 2, 3. ¿Listo? 3. Enhebro o cargo la aguja. Acá voy a terminar un punto alto o punto vareta, como lo conozcan. ¿Listo? Saco una, cargo la aguja, saco 2, cargo la aguja y saco 3. 1, 2, 3 y en la cuarta. Esta es solo una de muchísimas formas que hay para hacer el terminado de la mochila. ¿Listo? Solo es una de miles de formas que hay. Pues les quiero enseñar esta, vamos a empezar paso a paso y más adelantito les voy a enseñar muchas otras formas que hay para hacer un terminado de una mochila. ¿Listo? Entonces ya les muestro cómo me quedó.